Bienvenidos al podcast de Allianz Colombia, Voces para Vivir Saludable. El día de hoy, junto a 3 expertos, hablaremos de temas que nos van a ayudar un poco a equilibrar las celebraciones del mes de diciembre. Vamos a hablar de todo lo que es comer sin culpa, aunque tengamos toda la culpa, de esos viajes que preparemos que a veces se convierten en catástrofes o en riesgos para nuestra vida y adicionalmente de lo que debemos evitar para no tener accidentes con pólvora. Soy Nancy Arias, nutricionista de la Clínica Chayo, y hoy vamos a hablar de unos tips que nos van a ayudar a llevar las fiestas navideñas con mucha alegría y con poca culpa. Mi nombre es Fernando Hernández, médico especialista en medicina familiar de los Centros Médicos Allianz. El tema que hoy nos corresponde revisar es la prevención de accidentes por pólvora. Mi nombre es Hernán Darío Alzate, soy formador del equipo del programa Conduce Seguro, una estrategia de Allianz frente a la ocurrencia de los siniestros de tránsito que tanto dolor traen a las familias colombianas. Si algo tiene este mes es comida por todos lados. Buñuelos, natillas, gelatinas, dulces, vinos, cervezas, y eso nos hace sentir culpables. Hoy por eso estamos con la doctora Nancy, para que podamos aprender a equilibrar un poco entre esa culpa, sin sentirnos culpables de una u otra forma, pero también disfrutar, porque finalmente podemos llegar a tener un estilo de vida saludable en estas épocas navideñas si no lo proponemos. Doctora Nancy, ese equilibrio entre mi estilo de vida saludable en este mes de diciembre, ¿cómo lo logro? Bueno, lo importante es entender que las necesidades nutricionales de cada persona son estables a lo largo del año, no cambian en enero, en diciembre, en las vacaciones. Entonces, la clave es la planeación para cubrir esas necesidades nutricionales, incluso en las fiestas, tener una dieta balanceada, y dieta balanceada incluye balancear los alimentos saludables con algunos no tan saludables, pero que hacen parte de estas celebraciones. Doctora, y de igual manera aquí lo que nosotros tenemos es que finalmente vamos a tener excesos, porque pues siempre llega la culpa, el 24 la cena navideña, el 31 la fiesta de fin de año, que finalmente lo que buscamos nosotros a través de esto es celebrar, agradecer y terminar un año. ¿Qué puedo comerme sin culpa realmente? Porque pueden existir las comidas saludables. El buñuelo no está mal si me como, ¿cierto? 1, ya sería un exceso si me como 5. Pero, ¿qué nos puedes decir de cuáles son esas comidas que realmente sin culpa puedo decir sigo comiendo saludable? Bueno, el primer aspecto a ese nivel es que no hay que comer con culpa. Si me como el buñuelo, la natilla, el tamal, cualquier alimento lo debo aprender a comer sin culpa. La clave está en el balance. Si yo ya sé que voy a tener de pronto una novena, una comida donde van a ofrecer muchos dulces, donde van a ofrecer muchos fritos, por ejemplo, entonces a lo largo del día puedo tener un balance en mi alimentación, incluyendo más frutas, más verduras, garantizando proteínas de buena calidad, no dejar la actividad física, que también va a ayudar a compensar esos excesos calóricos que cometemos durante esta etapa. Y adicional a eso, siempre dentro de los alimentos más culpables o más culposos, podremos hacer mejores elecciones. Entonces, si de pronto, lo que decías hace un momento, en vez de comerme 5 buñuelos, me como 1, mejor. Y si además hay la opción de acompañar ese buñuelo, en vez de repetir buñuelo, puedo comerme un alimento horneado como un pan de bono, un pan de queso, pues va a ser mucho mejor. Si de pronto en vez de natilla me como una fruta, que no van a ofrecer frutas en la novena, pero yo me como la fruta en mi casa previamente, puedo balancear un poco ese tipo de circunstancias. Y además, acompañado obviamente de un profesional, ojalá un profesional en nutrición, prever esas fiestas, incluirlas dentro de mi plan de alimentación de tal manera que para quien tiene necesidades especiales no signifiquen pues pasar un enero con algún problema de salud. Ha sido, como nos dicen, el que peca reza, empata, literalmente. Más o menos, más o menos. Doctora, aquí hay otra cosa importante y es, tú mencionabas algo súper clave y es tener en el orden del día, sabiendo que, por ejemplo, si tengo mi novena navideña en la noche, que usualmente solemos hacerlo, y yo te lo cuento desde mi familia, hacemos en varias casas la novena, y uno sabe que en todo lado hay comida, ahí ese equilibrio es comer en el día saludable, como vengo haciendo mi rutina de toda la vida, de todo el año, o de cuando hayamos adquirido la rutina, y en la noche si sé que voy a tener esos excesos, pues compensar, ¿cierto? Porque finalmente es un balance. Quiero que nos quede un poco claro cuando ya el exceso pasó, ¿cuáles serían como esas señales que me dicen hay indigestión,
puede haber un tema ya de una gastroenteritis, no sé, algo así que tú nos digas cuáles serían esas señales que me indican mejor consulta, como tú bien lo dijiste, con un experto, porque no te estás sintiendo bien, te inflamaste, entre otras cosas. Bueno, cada caso es diferente. Todos nos conocemos y ya tenemos claro cuándo algo no está funcionando. Obviamente hay síntomas comunes, dolor de cabeza, distensión abdominal, molestia abdominal, urgencia, ese tipo de cosas pues claramente indican que algo no se hizo bien. Pero ya nos conocemos, entonces hay que detectar, entender a tiempo qué es lo que está pidiendo mi cuerpo, qué es lo que me está diciendo mi cuerpo y prepararme a lo largo del día para esos posibles excesos, porque no hay que esperar a que ya yo me sienta mal. Si ya en la mañana yo me levanté indispuesto, estoy cansado, anoche dormí mal, comí mal ayer, durante toda la mañana en la oficina repartieron dulcecitos, galletitas, pues entonces desde la mañana empezar a prevenir ese tipo de situaciones. La clave está en esa, en la prevención. Súper, Doc. Y eso que nos hablas como tip, por ejemplo, a mí me funciona muy bien tomar agua. El agua me ayuda bastante con la digestión. Ese podría ser un tip. ¿Cuál más le sumarías? Bueno, sí, a algunas personas les funciona el agua. Hay personas que acostumbran a comer fruta antes de cierto tipo de comidas porque para algunas personas es un digestivo. También hacer comidas completas pequeñas antes de ese tipo de eventos para que el exceso de carbohidratos o de azúcar no cause problemas. Comidas cargadas de proteína, cargadas de vegetales. Evitar en la medida de lo posible empezar desde muy temprano el consumo de alcohol, porque también a veces en las oficinas reparten el dulcecito con el vinito dulce, entonces desde la mañana poder estar como preparándose para esos excesos que normalmente ocurren es al final del día en estas fiestas. Totalmente de acuerdo, Doc. Y acá desde mi rol también pues hago una sugerencia y es el tema de la actividad física, como lo mencionabas, es clave. Hay algo que nos funciona también mucho como familia y es nos desplazamos de casa en casa caminando, porque eso de una u otra forma nos va a ayudar a la digestión, ¿cierto? Doc, ya por último, para cerrar un poco el tema de la nutrición, quiero que nos dejes recomendaciones puntuales para la alimentación de los niños. A veces a los niños, con los niños, más bien somos bastante permisivos. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías para esa alimentación dentro de estas épocas para los niños de la familia? Bueno, primero tener en cuenta que a pesar de que estamos en fiestas, probablemente en vacaciones, de viaje, en la casa de otros familiares, tener en cuenta que es muy importante que los niños se sigan alimentando bien durante esta temporada. Es decir, garanticemos que tienen sus comidas completas, con proteínas de buena calidad, ojalá proteínas naturales, huevo, pollo, queso, carne, evitando las proteínas ultraprocesadas que son más frecuentes en esta época, que consuman sus verduras, pero además que vean a los papás comer verduras, porque si yo estoy preocupada por la alimentación de mi hijo, pero no me como las verduras, va a ser más difícil que el niño se coma. El efecto espejo, como bien dice. El efecto espejo, exactamente. También prever, planear, planificar, si van a hacer viajes, cargar las loncheras desde la casa, prepararlas, si van a estar en casa de familia, ponerse de acuerdo con las abuelitas, las tías, madrinas, padrinos que suelen ser un poquito más laxos con el tema de los dulces, planear previamente. No les vamos a quitar los dulces, pero si cada miembro de la familia le da un dulce, pues a lo largo del día va a tener una carga importante de esos carbohidratos que no son malos, con moderación. Aparte de eso, también escuchar al niño. A los niños los tenemos que escuchar. Entonces, a veces los horarios se cambian en Navidad, entonces, durante las fiestas. Entonces, entender si realmente tiene hambre, si es un antojo, si se siente mal, si está deshidratado o al contrario, de pronto, más que deshidratado, tiene otro tipo de molestia y lo estoy confundiendo. Entonces, como poner atención con los niños, mirar exactamente cómo han estado comiendo, garantizar sus alimentos de buena calidad, proteínas, frutas y verduras y disfrutar, que aprendan a disfrutar desde pequeños y a comer sin culpa, que aprendan a planear también ese tipo de situaciones y que hacen parte de la vida cotidiana. No podemos, como llega diciembre, volvernos culpables. Hay que sobrevivir a diciembre sin culpa. Totalmente de acuerdo, Doc. Y ya, si me lo permites, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir porque sí quiero que se lleven algo y es, ¿tú qué nos sugerirías para organizar en una novena que no sea tan culposo y que sea saludable? Bueno, ahí hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es el aspecto cultural.
Entonces es muy diferente organizar una novena en Bogotá, a organizar una novena en Cartagena, una novena en Medellín. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Siempre incluir en las mesas las frutas y las verduras en preparaciones agradables, porque tenemos un poco como ese concepto de que las verduras solo se consumen en ensaladas, pero podemos usar las verduras como pasabocas, los palitos de zanahoria, los palitos de apio, incluso hay muchas preparaciones encurtidas que en esta época salen geniales para hacer que esos alimentos sean más saludables. Por ejemplo, los amasijos es preferible los que son horneados, evitar los amasijos fritos, pero se va a colar una empanada en las novenas, no importa, ponemos la empanada, pero tratemos de fritura de buena calidad, ojalá si lo hiciéramos en la casa para controlar el tipo de aceite, también tener en cuenta la cantidad, si yo pongo 100 empanadas se van a consumir, entonces también como tener en cuenta esas cosas, incluir alimentos fuentes de proteína como pasabocas, barritas de queso, incluso los pinchos o los chuzos, como les dicen en el occidente, de carne, de pollo, de cerdo, que incluyan vegetales, ese tipo de alimentos que tienen un aire festivo, pero que también son nutritivos. También de frutas, por ejemplo, se pueden hacer los pinchos, los postres se pueden hacer a base de frutas. Entonces, ese tipo de cosas, usar el yogur griego, por ejemplo, como dip para untar los pasabocas, la pasta de garbanzos o la crema de garbanzos que se hace súper fácil, los frijoles refritos también, o sea, hay muchísimas opciones dentro de los pasabocas. Variedad, claro, lo que pasa es que por tiempo sacrificamos la calidad nutricional y la invitación que yo le quiero hacer a todo el mundo es precisamente esa. A veces invertimos más tiempo en otras cosas que no son tan importantes y dejamos lo relevante como en manos del azar. Entonces hay que planear la alimentación, hay que invertir tiempo en la planeación, en la compra y en la preparación, porque al final de este ejercicio navideño, de este ejercicio festivo, pues mi cuerpo es el que va a agradecer que yo haya tomado ese tiempo para planear todo. Doc, muchísimas gracias por toda esta información. La doctora Nancy la pueden encontrar en la Fundación Clínica Chayo. Está dispuesta para darnos toda esta asesoría ya individual. Y nada, Doc, lo que nos queda es básicamente comer sin culpa, como ya nos lo enseñaste, Sí. y de una u otra forma, sí es posible tener hábitos para vivir saludable. Cada año tenemos reportes de mayor número de accidentes por pólvora en nuestro país. Con corte el 1 de enero de 2025, según el Instituto Nacional de Salud, en la temporada navideña del año pasado se presentaron 1.300 accidentes por pólvora y una muerte en uno de ellos. El 80% de estos corresponde a pacientes adultos y el 20% a menores de edad. Es por eso que queremos prevenir y tratar de reducir estas cifras hablando sobre la prevención de las quemaduras por pólvora. Y nos acompaña para eso el doctor Wilson Hernández, médico familiar de nuestros centros médicos, con quien queremos llevarles a ustedes la información que consideramos valiosa. Doctor Wilson, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Fer. Y hoy vamos a hablar de algo que nos interesa desde Allianz y desde los centros médicos. ¿Cómo vamos a prevenir? Al final, tenemos que tener un proceso de educación y de cambio de pensamiento de las personas para tener una celebración más tranquila. Totalmente de acuerdo, doctor. Pero entremos de una vez en materia. ¿Por qué son los adultos los principales afectados en estas quemaduras por pólvora? Digamos que la población que más manipula la pólvora y la manipula inadecuadamente son los adultos porque son los que pueden acceder a ella con mayor facilidad. Pero al final, más allá de por qué es la población más afectada, debemos entender que la población más vulnerable son los niños. Y al final es uno de los, digamos, puntos de importancia en salud pública y en lo que las campañas masivas que trae el gobierno y que en el sector salud venimos trabajando desde años, es prevenir precisamente ese tipo de accidentes para que nuestros niños no tengan que cargar con las secuelas que traen los accidentes por pólvora. Pero aquí hay diferentes acepciones y algunas personas creen que hay unos elementos más o menos peligrosos. ¿Cuáles serían los elementos que más causan este tipo de accidentes? Si la pregunta que tú nos dices es ¿cuál de los elementos de pólvora termina siendo menos peligrosa? La respuesta es muy sencilla. En general la pólvora es peligrosa, mal manipulada. Y en ese sentido tenemos que tener presente que esa manipulación en la mayoría de las veces viene acompañada con el alcohol. Y el alcohol
claramente a nivel del sistema nervioso central, limita los riesgos, hace que se inhibe los riesgos. Entonces termina siendo tan peligroso una chispita mariposa, puede producir quemaduras tan severas como la utilización de explosivos a base de pólvora. Al final la cantidad y el tipo de pólvora terminan ocasionando lesiones muy importantes, que es una carga de enfermedad para nuestra sociedad, pero además una carga para la familia, porque hay que tratar esas secuelas. Entonces, la conclusión o la respuesta final es, no importa de qué estamos hablando de pólvora, la pólvora en sí es peligrosa. Tanto la chispita mariposa como el volador o el pito, todos estos elementos pueden causar lesiones. Sí, y al final también es importante recalcar, la mayoría de los accidentes por pólvora termina siendo o afectan principalmente la piel como órgano de exposición, pero no debemos olvidar que también hay ingesta de pólvora accidental y hemos tenido casos, hay casos muy famosos en la costa pacífica, en la costa atlántica, perdón, donde inclusive han causado muerte en niños particularmente por la intoxicación por fósforo. Entonces al final también es importante tener presente que a pesar de que el órgano más importante o el que más vemos nosotros, el que más nosotros encontramos afectado, que es la piel, hay otras maneras de que la pólvora puede ocasionar lesiones en nuestra población. Eso quiere decir que la pólvora no solamente causa daño por quemaduras, también le puede ocasionar otro tipo de afecciones. Y la ingesta, usted la mencionaba, la intoxicación por fósforo blanco es uno de los motivos más frecuentes de urgencias en esta temporada navideña y sobre todo con niños, ¿no? Y ahí es importante tener presente que al final la clase de lesiones que nosotros podamos encontrar en el servicio de urgencias es tan variada, ¿cierto? Lesiones, digamos, hablando puntualmente de quemaduras que pueden pasar por lesiones leves, inclusive por lesiones tan severas, leves que es el simple enrojecimiento, el dolor que puede presentar una de este tipo de quemaduras ante la exposición de la pólvora, o la mala manipulación de la misma, hasta lesiones severas como la amputación de dedos o la mano de los pacientes que han manipulado inadecuadamente, y sin duda alguna hasta el fallecimiento de uno de los miembros de alguna familia que hayan manipulado inadecuadamente la pólvora. Entonces las lesiones son tan variables y pueden afectarnos, como le venía diciendo, no solamente la piel, sino la ingesta accidental de la pólvora puede ser inclusive mortal. Sí, efectivamente, las secuelas de una quemadura, de un accidente por pólvora, van desde un simple enrojecimiento, como lo dice el doctor, hasta una amputación o una deformidad por quemadura en la cara. Entonces esto puede llevar secuelas psicológicas, físicas, a cualquier persona que esté afectada para la pólvora. En niños, obviamente los temas que tienen que ver con quemaduras grandes y las amputaciones, estamos condicionando a nuestros niños a que el resto de su vida tengan que cargar con una secuela por un acto irresponsable o de poca prevención como es el manejo de la pólvora, ¿no? Sí, y recalcar que no es solamente la lesión física, sino la secuela emocional o psicológica que puede presentar no solamente la víctima del accidente, sino su círculo cercano. Hemos encontrado pacientes con estrés postraumático después de un suceso de un accidente por mala manipulación de la pólvora. Sin duda algunas, la rehabilitación que puede tener una lesión por pólvora puede ser muy costosa, no solamente para el sistema de salud, sino para la familia en general, porque al final son secuelas que pueden durar para el resto de la vida, con pérdida funcional inclusive de este miembro de la familia. Y entonces unos se pone a pensar, es la cabeza de familia, es el proveedor, termina con una amputación, pierde el trabajo. O sea, al final no solamente son como veníamos hablando, las secuelas físicas y emocionales, sino que puede inclusive otras esferas de la vida familiar verse afectadas, no solamente en lo social, en lo económico, sino en otros ámbitos. Y aquí también, pues, un llamado es que muchas veces se nos olvida de estos miembros de la familia que son las mascotas. Cada año estamos viendo también afectación a las mascotas por el ruido, las explosiones y demás, y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos produciendo daños colateral con el uso inadecuado de la pólvora. Sí, se nos olvida que la mascota ya es un integrante miembro más de la familia.
la familia, y ellos también se asustan, tienen diferentes afectaciones por el uso de la pólvora. Pero bueno, digamos que se presenta un accidente de estos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado a las personas que nos ven? ¿Qué debemos hacer ante una quemadura o un accidente por pólvora? ¿Cuál es el manejo de primeros auxilios que podemos brindar a estos afectados? Yo creo que partimos primero de la calma. Cuando ocurre un accidente, la gente se descontrola. Entonces, la calma, pero hay que actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el tiempo es oro frente al tratamiento de una quemadura y porque a veces las quemaduras o las lesiones producidas por un accidente de pólvora pueden ser graves. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que siempre le digo a los pacientes es que después de mantener la calma, después de haber tenido digamos, un margen de tiempo para poder empezar a actuar, hay que retirar a esta persona de la fuente donde ocurrió el suceso, porque muchas veces se nos olvida que alrededor de nosotros hay más pólvora, entonces hay que retirarlo para mantenerlo en un lugar seguro. Verificar el tipo de lesión que se pudo haber producido, y aquí es un llamado a la no automedicación. Hay prácticas populares para el tratamiento de quemaduras, evitémoslas al máximo, porque a veces termina siendo más perjudicial el uso inadecuado de algunos elementos. Y doy un ejemplo, el café, que cubren las quemaduras con café o les ponen algún tipo de producto, terminan ocasionando más lesiones que la quemadura como tal. Entonces es importante tener presente que definitivamente, después de asegurar a esa persona que sufrió el accidente, al verificar el tipo de lesión, cubrámosla con un paño húmedo y que reciba una valoración inmediata por un profesional de la salud, que ahí va a determinar cuál va a ser el manejo más pertinente y así vamos a evitar, primero, secuelas, segundo, complicaciones y probablemente, digamos que vamos a limitar un poquito la lesión. Entonces, en conclusión, alejemos al afectado de la zona en donde se presentó el accidente, protejamos la zona afectada y trasladémoslo inmediatamente a un servicio de urgencias. En algunas ocasiones, como eso se produce, inicialmente no hay una inflamación del área, cuando se afecta sobre todo las manos, también retirar argollas o anillos o elementos que en algún momento pueden ocasionar también lesión frente a la inflamación de la quemadura y que a veces, en el caso de un servicio de urgencias, termina siendo un elemento adicional para la complicación. Entonces, es básicamente eso. Por favor, si hay prendas pegadas a la piel, por favor no las retiren. Lo que es importante es proteger el área quemada e inmediatamente recibir atención médica. Un último consejo. ¿Cuál sería el consejo para que en Navidad no pasemos un mal rato a causa de la pólvora? Yo creo que el mensaje fundamental es evitemos la pólvora. Creo que cada vez estamos más convencidos. Yo sé que el uso de pólvora tiene un arraigo cultural, ¿cierto? Y más en estas fechas. Tiene un arraigo también regional. Si uno se da cuenta, las zonas donde más se presentan quemaduras son zonas donde más manipulación por cultura hacen de la pólvora. Yo creo que hay alternativas diferentes para disfrutar a estas épocas, para estar más tranquilos, para evitar riesgos. Hay que tener en cuenta que no es solamente el riesgo de la persona que lo manipula, pero también de su círculo, de la familia. Y yo creo que nadie de nosotros nos gustaría tener un accidente en una fecha especial, porque eso trasloca el día. Y digamos que eso deja una cicatriz no solamente física y emocional, sino una cicatriz en la familia. El mensaje final es: evitemos la pólvora y dejémosla solamente en manos expertas. Muchas gracias, doctor. Como ustedes ven, las secuelas por un accidente por pólvora pueden ser psicológicas, permanentes en niños, adolescentes y adultos. La invitación es a que busquemos otras formas de celebrar para tener una Navidad tranquila y poder vivir saludable. Estamos acá con Hernán Alzate, es experto en seguridad vial y queremos que él nos ayude para disminuir un poco el riesgo vial. Hernán, bienvenido. Pues Dari, muchísimas gracias por la invitación que me haces y como parte del equipo muy valioso para esta época del año, poder hablar de este tema que definitivamente está vigente y preocupante en el país. Bueno, Hernán, quisiéramos saber desde Allianz, en diciembre, que es un movimiento para todos
los lados. Hay viajes, hay familia, hay regalos. ¿Qué pasa en esta época que hace que la movilidad se vuelva un poco más compleja? Es sintomático ver cómo año tras año la siniestralidad para los meses de diciembre, principios de enero, se incrementa. Entre otras cosas porque hay mayor flujo de personas en la calle. No tenemos estudiantes en colegio, en universidades, y muchísimas personas, sobre todo en la parte comercial, están muy activas. Adicional a ello, se incrementan las actividades lúdicas, las despedidas de empresa, los encuentros de amigos, la llegada de los amigos de otras ciudades, las reuniones familiares. Y en la mayoría de estas actividades lúdicas hay de por medio también, aparte de comida, como ya lo mencionaban, también tenemos licor. Esa exposición, esa cantidad de tiempo que estamos en la calle genera, por un lado, estrés, por el otro lado, el afán propio de la época, pero también la probabilidad de involucrarse en una situación de riesgo que significa la ocurrencia del siniestro de tránsito. Claro. Hablemos de causas reales, Hernán. ¿Cuáles son los comportamientos que más se repiten y que pueden terminar en siniestro vial? Los estudios de los últimos 15 años, tanto de la siniestralidad que reporta Allianz como de las agencias del Estado, nos dejan ver que fenómenos como la velocidad, el consumo de alcohol, la no utilización de elementos de protección, fatiga y cansancio, no utilización de casco o cinturón de seguridad según sea el caso. Y un fenómeno muy particular, los equipos bidireccionales. Ya no es solo hablar por celular, es atreverse a chatear mientras está conduciendo. Cada una de estas situaciones incrementa la probabilidad de ocurrencia del siniestro de tránsito. ¿Por qué? Porque de alguna manera conducir es una situación peligrosa, pero si eso lo mezclamos con factores de riesgo, da como resultado la ocurrencia del siniestro. Hernán, en cuanto a cifras, ¿cuántas personas fallecen en un accidente vial en Colombia? Aquí tenemos un fenómeno que viene creciendo de manera exponencial año tras año. Hoy en Colombia tenemos un muerto cada 64 minutos. Es decir, promedio por día 23 muertos diarios. El año 2024, el resultado final, más de 8.500 personas fallecieron. Y si me lo permite la figura, es como si en Colombia cayese un avión con 164 personas cada semana. 164. ¿Cómo lograr determinar cuál es la causa real? ¿Cómo lograr hacer gestión de riesgos? Ese es el compromiso que desde Allianz venimos implementando. Identificar la causa, hacer gestión de riesgo y llevar a nuestros afiliados y a sus empresas a que logren, a través de los programas de salud y seguridad en el trabajo, en la mitigación de los riesgos. Una persona cada 64 minutos no es admisible para una sociedad. Hernán, bueno, hay puntos muy importantes ahí. El tema de accidentalidad vial es un alto costo para un país, ¿no? Atrás de sobre la pérdida de vida, que es lo más importante, también vemos un tema de depreciación del vehículo, de familias que emocionalmente nunca se recuperan de un accidente, ¿no? Entonces, son demasiados los factores que confluyen allí. Incluso podríamos decir el empobrecimiento de la sociedad colombiana derivado de la ocurrencia de siniestros. Pensemos que las edades promedio estarán entre 18 y 35 años. Persona que ya está aportando a la economía familiar, muchos de ellos cabeza de familia, se involucran en un siniestro. Quedan con una limitación, quedan con una incapacidad de 30, 60, 90 días, muchos de ellos con una discapacidad que no les permitirá volver a la vida laboral de manera armoniosa. Esta persona dejará de aportar, es decir, la familia ya no solo recibirá, sino que tendrá incluso que empezar a subsidiar o a buscar cómo puede permitir los gastos médicos y los gastos de recuperación. La depreciación del vehículo, el incremento en las pólizas, el tiempo perdido,
manos o brazos caídos, porque literalmente ya el vehículo no produce y hay un conductor que de alguna manera derivaba su sustento. Más un fenómeno que no hemos logrado entender, y es los responsables al interior de las familias, de los procesos de formación, por ejemplo, de nuestros niños y niñas que son usuarios de la vía. Este no es un problema solo de vehículos ni de conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, acompañantes y pasajeros son también víctimas de los mismos. ¿Cómo logramos desde la familia formar y cómo logramos desde la ciudad, desde la sociedad, desde la ciudad misma, generar espacios de convivencia? Ok, Hernán, muy importante esto. ¿Qué sí funciona para reducir los riesgos cuando viajamos, sobre todo en diciembre? Tenemos una época en que muchos de nosotros vamos a tener desplazamientos, no solamente dentro de la ciudad, decíamos, por época de comercio, por generación de espacios de socialización. Muchos de nosotros vamos a salir de la ciudad. Entonces partamos de un principio. Nuestro vehículo se compone de piezas mecánicas que están sometidas a desgaste y a fatiga. Necesitamos hacer una revisión mecánica previa al viaje. Necesitamos garantizar que nuestro vehículo funciona perfectamente, porque en él vamos a transportar lo más valioso que tenemos, nuestra vida. 2. Tenemos que verificar que los documentos están en regla, que el SOA, que la técnico-mecánica, que la licencia de conducción están vigentes. Por ejemplo, que el extintor no solo esté cargado, sino que esté dentro de los tiempos, que la llanta de repuesto es útil y está debidamente calibrada. Entender que los vehículos presentan fallas. Yo como conductor soy el responsable de verificar que mi vehículo funciona perfectamente. Hernán, bien, el tema de tener el vehículo con todas las estrellas de mantenimiento, de la parte mecánica bien, ¿qué es importante para la persona que va a conducir el vehículo? Hay una situación real y es que el día que viajamos generalmente iniciamos nuestra jornada más temprano, es decir, alteramos nuestro ciclo vital. Y cada vez que yo altero mi ciclo vital, mi organismo reacciona generando seguramente microsueños, fatiga, cansancio. Si usted se va a levantar más temprano, procure acostarse antes y trate de descansar lo suficiente para que su organismo pueda de manera adecuada responder al requerimiento. Durante el desplazamiento, hidrátese. Por ejemplo, a la hora del desayuno, no se pegue un desalmuerzo. Cada vez que generamos una ingesta mayor de alimentos, nuestro organismo tendrá una reacción frente a una situación inusual. Es decir, cómo logramos cada uno de nosotros prepararnos, pero entender, no es solo el conductor va con su familia, seguramente con un acompañante que llamamos copiloto, que tendrá que estar acompañándolo, que utilicen los elementos de protección personal, cinturones de seguridad, que hagan las pausas activas. Incluso si el viaje es largo, valdría la pena pensar quién puede en algún momento alternar la conducción. No para que hagan el viaje de largo, sino que haciendo las pausas activas tengan los espacios para descansar lo necesario. Que la fatiga y el cansancio no nos haga una mala jugada. Ahora, en el camino de llegar a presentarse una parada inesperada por un árbol caído, por un siniestro, porque hay saturación en el peaje, entender, velocidad moderada. No se compensa el tiempo perdido acelerando. No se llega más ligero por la velocidad al sitio deseado. Se llega primero al lugar del siniestro. Y finalmente, estamos de vacaciones, estamos de descanso. Hagamos del viaje algo agradable, sin estrés, sin tensión. No solo somos nosotros, yo no solo conduzco mi vehículo. ¿Quién me acompaña? ¿Quién va adelante? ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene a mi izquierda? ¿Quién viene a mi derecha? Si alguno de ellos incurre en un error, yo tengo que estar en capacidad de remediarlo, de resolverlo. De tal manera que frente a los errores de los otros usuarios, yo tengo que tener la capacidad de reaccionar adecuadamente. Y entender que un siniestro de tránsito no solo afecta al conductor y a sus acompañantes, hay todo un entorno.
hay otra cantidad de personas que se ven seriamente afectadas. La prioridad sobre la vía la tiene la vida. Ok, Hernán. Si pudieras quedarte con una sola recomendación para el viaje en diciembre, ¿cuál sería? Para esta Navidad será importante tener presente si lo que yo llevo entre mis manos es lo más valioso de mi vida, que es mi vida misma más la vida de mi familia, no debería de actuar con mayor prudencia, con mayor moderación, entender que no por ir más rápido se llega primero, entender que el consumo de alcohol pone en riesgo, que los tragos de anoche me afectan hoy, entender que debo preparar adecuadamente el viaje y finalmente alguien me espera y esa persona que me espera podrá entender si de pronto me demoro un poquito más. Lo importante es que podamos estar juntos haciendo lo necesario por la preservación de la vida. Hernán, ahí no solamente es importante que lleva uno en sus manos la familia, como tú dices, sino muchas familias, ¿no? Entonces está la familia del peatón, la familia del ciclista, del motociclista, entonces es cuidarnos todos. Es increíble, ¿no? La mayoría de riesgos que nos vemos afectados se pueden evitar. Un accidente vial se puede evitar durmiendo bien, como tú decías, no mezclar, verificar nuestro vehículo y nuestro estado físico. Entonces, estemos atentos y siempre preguntémonos, ¿conmigo voy seguro? Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a nuestros invitados y expertos. Estoy seguro que con las recomendaciones que nos han dado podemos tener unas fiestas mucho más tranquilas, mucho más saludables y libre de los riesgos y complicaciones que en estas épocas pueden afectar la tranquilidad de nuestras familias. Felices fiestas y recuerden que con Allianz seguro estamos.